Entonces, recordemos que cuando vemos un caso así, un poco grandecito, tenemos que ir extrayendo lo positivo, lo que me va a servir. Mujer de 27 años, sí me sirve, ¿no? Por epidemiología. Mujer de 27. Acude al servicio de urgencias por entumecimiento y debilidad progresiva. Brazo, pierna izquierda. Síntomas iniciales son entumecimiento, eh, izquierdo. Cuando solamente digo, digamos, debilidad izquierda, es porque me refiero a brazo y pierna, del mismo lado. Si solamente es brazo, ahí sí ponemos, ¿no? Miembro superior izquierdo. Si solamente es pierna, miembro inferior izquierdo. Pero cuando solo ponemos si es derecho o izquierdo, ya sabemos que son las dos extremidades. Tiene debilidad, también izquierda. O sea, ¿por qué les comento esto? Porque esta es la forma correcta en la que se denomina los trastornos neurológicos, ¿no? Porque quien les va a poner la pregunta, entiendo, será un neurólogo y va a usar los términos correctos, esperamos, y es lo que ustedes deben aprender. Durante 2 días, no dice si fue súbito, no dice si fue insidioso, ¿no? Entonces, tiempo de enfermedad, 2 días. Forma de inicio, no sabemos. Esto de acá, por favor, ténganlo en cuenta. En todos los casitos clínicos de neuro, traten de extraer la forma de inicio, porque la forma de inicio les va a dar mucho, mucho porcentaje de ganancia, ¿no? Desde ahí nada más van a saber si fue súbito, insidioso y van a descartar varias cositas con la forma de inicio del curso. Durante este periodo también ha tenido urgencia e incontinencia urinaria. Entonces tiene esfínteres positivos, ¿no? Hace 3 meses, entonces el tiempo de enfermedad ya no fue 2 días, ese es el episodio actual, ¿no? Es diferente tiempo de enfermedad y episodio actual, ¿ya? El tiempo de enfermedad son 3 meses ahora y el episodio actual son 2 días. Hace 3 meses tuvo visión borrosa, dificultad para distinguir colores. Ya, visión borrosa. ¿Cómo se llama la dificultad para distinguir colores? Ajá, perfecto. Discromatopsia. Y cefalea durante una semana. Qué raro, ¿no? Cefalea una semana. Lo cual se resolvió, o sea, se autolimitó. Hasta ahí entiendo eso. El paciente, pero no era mujer, acá dice una, acá dice él. Ya, la paciente ha fumado medio paquete de cigarrillos. Vamos, oye, es al revés, creo, va a morir. Durante 10 años. Y bebe 4 vasos de vino a la semana. Su temperatura es 37. Esto no lo anoto porque no me sirve. El pulso es de 78, tampoco. La respiración es de 14, debe ser 74. Y la presión arterial, normal. El examen muestra 3 de 5 de fuerza en el brazo y pierna izquierda. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Acá dijo que tenía debilidad. 3 de 5. ¿Se acuerdan cómo se llama la escala de fuerza, chicos? Daniels. Muy bien. Y 5 de 5 de fuerza en el lado derecho. Esto no lo anoto porque no me sirve. Ya sabemos que el otro lado es normal. O sea, tiene una hemiparesia izquierda, ¿no? Al flexionar el cuello, el paciente experimenta una sensación eléctrica punzante que viaja a la columna. Ya, se acabó el caso. Con esto ya nos dijeron todo, ¿no? ¿Cómo se llama este signo? De electricidad a la flexión cefálica o la flexión del cuello. Ujú. ¿Y alguien sabe por qué se produce? La sensación de electricidad que se produce al hacer esa flexión forzada se produce
Porque en esta parte alta de la médula hay lesiones desmielinizantes. ¿Mm? Resonancia magnética es como los pacientes que tienen síndrome de túnel del carpo, que tienen sensación de electricidad en las manitos, adormecimientos, por lo mismo, porque hay lesiones desmielinizantes, ¿no? Para que se acuerden. La resonancia magnética muestra lesiones que realzan con gadolinio en el surco central derecho. La médula, acá está, la médula espinal cervical y el nervio óptico. ¿Cuál de los siguientes es el paso más apropiado? ¿Cuál es el diagnóstico? El título de la clase, ¿no? A pesar que esclerosis múltiple no es un diagnóstico de inicio, casi siempre es un diagnóstico de exclusión, pero acá está bastante típico. Ya. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para este paciente? Entonces, para esclerosis tenemos tratamientos preventivos y tratamientos modificadores de la enfermedad, ¿no? Algo así. Em, La plasmaféresis no aplica. ¿La plasmaféresis en qué patologías lo hemos visto, chicos? En, en Guillain-Barré, en miastenia gravis también, ¿no? Recuerdan que les dije que es la misma dosis. Vamos a recordar un poquito. 0,4 miligramos por kilo. ¿Por cuántos días? Por 5 días. ¿Total cuánto? ¿Cuánto es 0,4 por 5? 2. 2 miligramos. Listo. Ya no es, se va. Metilprednisolona. En todas las enfermedades inflamatorias agudas sí se puede utilizar. Esto es un pulso de metilprednisolona, ¿no? La dosis es a 1 gramo por kilo por dosis por 3 a 5 días. Esto se puede utilizar en la fase aguda, como cuando el paciente lo tiene por primera vez. Entonces, la metilprednisolona es agudo. Aquí no, porque hemos dicho que tiene tiempo de enfermedad 3 meses, ¿no? Y ese es uno de sus episodios. Es el episodio actual. Metilprednisolona la dejamos ahí. La metilprednisolona está en la misma categoría que el interferón beta y que el acetato de glatirameb, ¿ya? Por si acaso. Episodio agudo. O sea, si tengo dos tratamientos, hasta por exclusión, para episodio agudo, entonces no van, ¿no? Y aquí, me falta uno. Lorazepam, benzodiazepina, porque tiene ansiedad. No va, no tiene. Sí tiene síntomas reales. Ya nos han dicho que hay un Daniels de 3. Tiene discromatopsia, esfínteres, visión borrosa. No. El dimetilfumarato es la elección, ¿ya? Como fármaco modificador de la enfermedad. Dimetilfumarato. Entonces, esclerosis múltiple, como ya lo revisamos en el casito, es una patología que se encuentra en la categoría de desmielinizantes, ¿no? Lo dije adelantado. El signo del Hermitet se produce por la presencia de lesiones tipo plaquitas desmielinizantes en la médula cervical, ¿no? Entonces es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central de etiología autoinmune. Autoinmune. Los linfocitos T, o sea, la inmunidad humoral, es la que está implicada en la fisiopatología de esta enfermedad, ¿no? Los linfocitos T. ¿Cuál es la edad promedio? Jóvenes, ¿no? Más o menos 30 años, el sexo femenino a la cabeza. La vitamina D está en deficiencia de vitamina D, ¿no? O es un factor de riesgo la deficiencia de vitamina D para presentación de este cuadro clínico. ¿Cuál es el virus que se relaciona con el diagnóstico de esclerosis múltiple? Ajá, conocido, ¿no? Latitudes alejadas del Ecuador, ¿no? Esto también es importante. Lugares calurosos,
genética. En realidad, en todas las patologías desmielinizantes, debemos tener en cuenta que el calor es el enemigo. Eh, o sea, ¿se acuerdan que hablamos del test de Tensilon, que es otra autoinmune, ¿no? El test de hielo, mejoran, ¿no? Entonces tengan en cuenta cuando hagan sus revisiones, un cuadrito, ¿no? En donde vean cómo influye la temperatura acá, 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 para que puedan hacer ese rápido la evocación. Porque estamos en la fase 1 que es fijación. Estamos recordando conceptos claves, puntos importantes, pero cuando venga ya la fase de desarrollo de las preguntas, ustedes van a evocar. Entonces, para evocar, siempre hay que simplificar. La información es abundante, pero no pretendemos ser neurólogos, pretendemos desarrollar un buen examen. ¿Okay? Eh, la clasificación se da de acuerdo a la presentación clínica y el desarrollo de la enfermedad, ¿no? La recurrente remitente está en negrita porque es la más frecuente, ¿no? Que se parece a un patrón respiratorio que acabamos de ver. Esta recurrente remitente tiene esta forma, ¿no? Son episodios de ascenso, meseta, descenso y retorno a la línea de base. Entonces la línea de base yo la voy a poner de otro color porque de acuerdo a lo que pasa en la línea de base es como lo vamos a definir. ¿Por qué se llama recurrente remitente? Porque recurrente porque se presenta varias veces, recurre, vuelve a presentarte. Y remitente porque así como sube, va a bajar. Y no es en picos. Sube, hace mesetas, se estabiliza, regresa, ¿no? Ese es el más frecuente. ¿Cómo es la secundaria progresiva? Y voy a dibujar mi línea de base. La secundaria progresiva es aquella que al inicio es tipo recurrente remitente, pero en el camino, por alguna mutación extra o algún factor epigenético, ya no va a remitir. Miren esta palabra, remitente es porque regresaba, ¿no? Y aquí ya es progresiva porque ya la línea de base se torna en una pendiente. Entonces, ya no es remitente, ¿no? Secundaria progresiva. Sigue regresando, pero cada vez más alejado de su basal. Cada vez esa línea de base se va empeorando, ¿no? Se va alejando de lo normal. La línea basal horizontal es lo normal. Siguiente. Recurrente progresiva. ¿Cómo es la recurrente progresiva? No tiene una fase inicial de remisión, de esperanza de que va a volver. Desde la primera presentación nunca regresa al estado inicial, ¿no? De frente se va. Y la primaria progresiva, pues es aquella que de frente empeora. No hay picos, es una sola, ¿no? Es la peor. Entonces, ¿qué les van a preguntar de esta clasificación? ¿Qué es lo que se puede preguntar esto? ¿Cuál es la forma clínica más frecuente? O cuando describan el caso clínico, van a describir a un paciente que viene en enero, se diagnostica como neuropatía, se va de alta, se automedica con Neurobión, que es lo que usan, regresa, se va a reumato, estudios negativos, siente que la discapacidad aumenta, el cuadro se autolimita y regresa a su estado basal. Pasan 9 meses más y presenta el mismo cuadro. Regresa a su estado basal, ¿no? Lo pueden mencionar 2 o 3 veces. Estadio clínico según evolución de esta patología. Lo primero que tienen que hacer es diagnosticar la patología y luego el estadio clínico, ¿no? El más frecuente es este y ese es el que se presenta, ese es el que vemos, ¿no? Recurrente, remitente. Ahora, en las manifestaciones clínicas nos han colocado esta entidad que es bastante importante, que es la neuritis óptica, ¿no? Neuritis, cuando escuchan neuritis, hace referencia obviamente a una patología
inflamatoria, ¿no? Es una patología inflamatoria retrovulvar. Ojo con esta palabra, porque esto la hace diferente de otras. Retrovulvar significa que la lesión inflamatoria se está desarrollando en estructuras anatómicas detrás del globo ocular. Eso es retrovulvar, detrás del globo ocular. Es una patología aguda de presentación, forma de inicio brusco. Se presenta en mujeres jóvenes, jóvenes, en jóvenes, rango de edad 20, de 20, 40 años. Rango, recuerden que esto no es a rajatabla, es un rango. Si viene un caso clínico y le ponen 41 años, no, ella dijo 20 a 40. Estamos en rangos. ¿Por qué si estamos hablando de esclerosis múltiple nos han mencionado neuritis óptica? Porque en un 75% la neuritis óptica puede evolucionar a esclerosis múltiple. Por ese motivo. En un periodo de 10 a 15 años, no lo va a hacer ahorita, ¿no? En 10 a 15 años. O sea, si hemos visto pacientes con neuritis óptica, hemos visto. Es posible que en el futuro, sí, se le brinda educación, ¿no? A ese paciente. Y el restante, o sea, el 15% de los que no evolucionan a esclerosis múltiple, se pueden quedar como una entidad que se llama síndrome clínico aislado. Ya, ojo, repito, 75% de pacientes pueden migrar o evolucionar a esclerosis múltiple y el 15% se quedan como tal solo en neuritis óptica y se llama síndrome clínico aislado. Por eso es que cuando estudiamos estas patologías desmielinizantes a lo largo de su historia natural de la enfermedad las llamamos esclerosis múltiple spectrum disorder, porque hay varias, ¿no? Parecidas ahí que están en el camino que pueden evolucionar. Ahora, ¿cómo es la clínica? ¿No? Tenemos oftalmoplejía internuclear. La oftalmoplejía internuclear hace referencia al síndrome del 1,5. Lo voy a hacer con mis manos. Síndrome del 1,5. El ojito sano y el ojito afectado. El ojito sano, y vamos a evaluar los movimientos oculares horizontales. Esto es normal. El ojito sano completa el centro, hacia afuera, hacia adentro, normal, ¿no? Este es mi ojo sano. Y el ojo afectado solo llega a la mitad. Eso es el síndrome del 1,5. El ojito patológico o el nervio óptico afectado solamente completa la mitad de movimiento. Por eso se llama síndrome del 1,5. ¿Ya? Esa es la forma de presentación clínica de una oftalmoplejía internuclear. ¿Qué otros hallazgos podemos encontrar en una neuritis óptica? Esto es un campo visual en 4 cuadrantes y hay una manchita en el centro. Eso se llama escotoma central o escotoma seco-central. ¿Ya? ¿Qué más podemos encontrar? Dolor. Cuando evaluamos, cuando hemos visto, ¿no? Oftalmoplejía internuclear, el ojito derecho se va a mover normal, pero el ojito patológico va a tener dolor. Dolor al movimiento. Cuando uno evalúa al paciente, lo va a hacer con mucha dificultad porque va a tener dolor. ¿Y por qué hay dolor? ¿Por qué? Por esto. Porque hay inflamación, ¿no? Hay interleuquinas, hay cascada inflamatoria, por eso hay dolor. ¿Qué más vamos a encontrar? Discromatopsia, ¿no? Pero eso está en el caso clínico. Discromatopsia. Acá tenemos que describir dos fenómenos. Fenómeno de Marcus Gunn
Ustedes ya saben qué es. Gunn se escribe con doble N ya. Marcus Gunn. Y también el fenómeno de Uthoff, característicos de la neuritis óptica. Fenómeno de Marcus Gunn, lo repito, cuando fotoestimulo el ojo sano, la respuesta consensuada o del ojo contralateral es paradójica. O sea, en lugar de hacer miosis, hace midriasis. Eso se llama fenómeno de Marcus Gunn. Eso es una lesión de la vía visual aferente, ¿no? El fenómeno de Uthoff hace referencia al dolor que siente el paciente a los movimientos oculocefálicos. Entonces, una forma más o menos frecuente en cómo los pacientes se dan cuenta del dolor a los movimientos oculocefálicos o el dolor con las temperaturas también es cuando se bañan con agua caliente. Ellos dicen que cuando se están bañando con agua tibia sienten molestias en el ojito, sienten dolor. Entonces, eso es un datito por ahí, ¿ya? Ahora, otra, ya, hasta ahí neuritis óptica, ¿no? Neuritis óptica. Allá, fondo de ojo, no hemos mencionado, eso también. El fondo de ojo, ¿cómo está? Si el fondo de ojo evalúa lo que sucede en el globo ocular per se, y hemos dicho que esta inflamación es retrovulvar, ¿cómo estará el fondo de ojo? Normal, ¿no? Normal. ¿Se entiende por qué? Porque este fenómeno sucede detrás. Entonces el fondo de ojo debe estar normal. Por ahí que se podría encontrar un poquitito de lesión inicial en el disco óptico, pero no es tan frecuente porque eso es una lesión retrovulvar. Eso es lo que la diferencia de otras lesiones, ¿no? Neuritis óptica. Ahora, mielitis transversa también es otra entidad que forma parte del espectro de esclerosis múltiple, pero la mielitis transversa tiene algo muy importante, ¿no? Que es el nivel sensitivo y esfínteres. O sea, la neuritis óptica es más central, su nombre lo dice, y la mielitis transversa es más espinal, ¿no? Mielitis transversa. Afectación de esfínteres. Nivel sensitivo. El paciente no se dio cuenta, pero de pronto tiene hipoestesia, de repente en la zona de las sillas de montar, o tiene escape de orina, tiene problemas para realizar deposiciones, eh, tiene, y no tiene antecedentes de fracturas, ¿no? Fracturas vertebrales, mal de Pot, no va por ahí, no se ha caído, no se ha accidentado. De pronto empezó así. Eh, es evaluado y hacemos el mapeo sensitivo, ¿no? Que exploramos con un objeto punzante desde la parte más alta hacia la puntita del pie, dermatoma por dermatoma, todos, bilateral, primero derecho, luego izquierdo, y a la altura de T10 encontramos que el paciente nos dice que ya no siente o que siente diferente. Eso es un hallazgo típico de mielitis transversa. Eso se llama nivel sensitivo. Y si juntamos la mielitis transversa con la neuritis óptica, se llama neuromielitis. Y esa es la tercera entidad. Esas son las tres principales, ¿no? Del espectro en desorden. Hemos hablado por separado cómo es una neuritis, cómo es una mielitis, y si las juntamos es una neuromielitis. Listo. Muy fácil, ¿no? Allá, en la mielitis transversa, me estaba olvidando algo que también vino en el caso clínico, que es el fenómeno del Hermit. El Hermite, sobre todo si se afecta, ¿qué segmento? Cervical, torácico, dorsal, lumbar. ¿Cuál? ¿Cuál es el segmento, jóvenes? Están en sopor. Cervical. Cervical, por favor, chicos. Cervical. Si es para flexión del cuello, es cervical, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico no es tan sencillo. Bueno, la clínica ya hemos visto bastante
¿Cómo es que yo sospecho, no? Voy a buscar todo esto que hemos visto acá, toda esta clínica en periodos. No se va a presentar así en orden bonito, ¿no? En periodos. Recuerden el gráfico de remitente recurrente, más la progresión temporal. El LCR va a ser característico y yo voy a encontrar ¿qué? Bandas, ¿no? Bandas oligoclonales. Las bandas, las bandas oligoclonales que son proteínas anormales. En las imágenes las vamos a pedir sobre todo en resonancia magnética nuclear de encéfalo y el protocolo específico es el T2 y el FLAIR. Estos protocolos son los que me ayudan básicamente a ver lesiones desmielinizantes. Y voy a encontrar el hallazgo que está acá, que le vamos a poner otro color. Primero, esto que voy a dibujar en naranja, esto sería como que el ventrículo normal, ¿no? Esto es una resonancia magnética, en FLAIR, en corte sagital, y lo que está en naranja es el ventrículo. Ahora, yo le hago una resonancia a ese paciente y me voy a encontrar esa sorpresita que está ahí. Obviamente no es un territorio vascular, ¿no? Tiene esta apariencia. Vamos a sombrear. ¿No? Eso se llama Dawson o dedos de Dawson. Dedos. Uy, qué fea mano. Ya, dedos de Dawson. Son lesiones desmielinizantes perpendiculares al eje del sistema ventricular. Entonces, se dan en 4 ubicaciones, que la vamos a poner acá, periventriculares, o sea, alrededor del ventrículo. ¿Son corticales o subcorticales? Sub, ¿no? Fácil. Subcorticales, tentoriales o infratentoriales. No, tentoriales. Chicos, infratentorial se refiere a debajo de la tienda del cerebelo, o sea, cerebelo, vérnix. Tentoriales se refiere a todo lo que está encima del cerebelo. ¿Ya? Entonces, ¿esto es tentorial o infratentorial? Tentorial. Y también podemos tener medulares, ¿no? Listo. Se utilizaban unos criterios, ¿no? Que son los criterios de McDonald's. La última actualización es del año 2017. Y la pregunta aquí no son los criterios de McDonald's, sino la pregunta es, ¿en qué se basan los criterios de McDonald's? Se basa en dos, perdón, criterios que son la diseminación en espacio y tiempo. En base a esto es que se dan esos gráficos que mencionamos acá a la izquierda en clasificación. El tratamiento es sintomático. Por ejemplo, si el paciente tiene dolor neuropático, pues le daré pregabalina, por ejemplo, ¿no? Amitriptilina. Si el paciente tiene vértigo, le daré manejo del vértigo, de repente flunarizina, betaicina no va a funcionar. Si el paciente tiene dolor nociceptivo porque no hay mejora o no le encuentran algo y tiene ansiedad, le daré un ansiolítico. Si el paciente no puede dormir pensando que le encontraron bandas oligoclonales pero no sabe qué es, le daré un hipnótico. O sea, el tratamiento es sintomático. En las crisis desmielinizantes sí podemos utilizar los pulsos de metil prednisolona, ¿no? Esto estaba en el caso clínico al inicio, ¿no? Eh, También podemos usar, ¿qué les dije? El interferón, ¿sí? Primera línea. Ahí está acá, perdón. El interferón beta 1A. Interferón beta 1A. Su farmacocinética se basa
en que mejoran o frenan la producción de las interleuquinas 4 e interleuquinas 10. Otro de ellos es el acetato de glatiramer, ¿no? Eso estaba en el ejemplo, creo, en el caso glatiramer. El acetato de glatiramer, lo mismo, pero este es un biopolímero, ¿ya? Biopolímero. De segunda línea tenemos, no, y también tenemos acá alfingolimod. Alfingolimod, que bloquea la salida de linfocitos inflamatorios. Y de segunda línea tenemos el natalizumab. El natalizumab que interfiere en la unión de unas proteínas que son la A4 beta, alfa 4 beta 7 y las moléculas de adesina. Ah, ya, no le escribí en la rayita, perdón. Acá, ya. Gracias para estar de acuerdo. Ya está.